¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en voydebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Estás escuchando Noroeste 7 con Narciso Ramos. Entrevistas en Icod Mundaute Radio. 5 minutitos sobre las 6 de la tarde, tal como les adelantábamos en sumario de contenidos y antes de la publicidad. Está con nosotros el alcalde de Los Silos, Santiago Martín. Buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Narciso. Hablábamos la última vez con el alcalde silense en entrevista hace como unos 2 meses y pico, 3 meses. Y bueno, es el momento ahora, una vez que comienza la segunda parte de la legislatura, de abordar de nuevo en ese ciclo de cada 4 o 5 semanas, conversar con los alcaldes de nuestra comarca, cómo se afronta, alcalde, estos 2 años hasta el final de legislatura, que por las entrevistas que ya he realizado en esta temporada con otros compañeros y compañeras tuyas en el cargo de máxima responsabilidad municipal, pues todos inciden, o todos coinciden, mejor dicho, en señalar que estos 2 años de legislatura, de la segunda parte de la legislatura, son los años de materialización de muchos proyectos, ¿no? No voy a variar el discurso. El discurso de los compañeros, porque además es cierto, ¿no? Es verdad que durante estos años que han pasado de esta última legislatura ha habido muchas posibilidades de gestionar muchas cosas, muchos proyectos, de intentar encajar financiación donde antes no lo había. Pues ahora parece que aparecen recursos a través de diferentes iniciativas de cesión de recursos del gobierno canario a los cabildos, y a su vez pues la ejecución de diferentes proyectos en los municipios. Y es verdad que estos 2 años se pueden convertir en eso, ¿no? En ver de forma clara pues el trabajo realizado en los 2 anteriores. Uh-huh. Santiago, presupuesto municipal que en la última entrevista lo mencionábamos también, prorrogado, sigue prorrogado, va a dejar de estar prorrogado las cuentas municipales del Ayuntamiento de Los Silos. Sí, tal y como comentábamos ya en diferentes entrevistas, es cierto que para un municipio como el nuestro la realización del presupuesto no es algo fácil, nos lleva a sobrecargar áreas que ya están especialmente sobrecargadas. Somos un municipio que ha perdido los 5.000 habitantes hace algunos años, y eso implica en muchos aspectos pues cuestiones negativas. No nos gusta estar trabajando con un presupuesto prorrogado, pero también es cierto que no nos genera ninguna dificultad y cumplimos con la legalidad haciendo esa prórroga anual, ¿no? A veces a anticiparse a lo que puede pasar, y más en un medio como la radio, que en el que queda grabado, puede comprometerme, pero estamos trabajando para intentar que en octubre pues podamos aprobar de forma definitiva el presupuesto del 2018. Acabo de escuchar pues hace algunos minutos que incluso el propio Estado ha retrasado la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado. Este Consejo de Ministros no se va a hacer, sino más adelante, pues posiblemente por otras causas. Pero es verdad que se ha tornado muy complicado en los últimos años cuadrar un presupuesto realista, ¿no? En las sesiones plenarias yo le transmito al resto de grupos que generar un presupuesto por generarlo puede ser bastante fácil, pero no queríamos comprometernos a que el presupuesto fuera realista y a que lo que se planificara en él tuviera un contenido de desarrollo a lo largo del próximo año, ¿no? En ese sentido llevamos trabajando ya mucho tiempo y, repito, aspiramos a que a mediados de octubre podamos tener un presupuesto aprobado inicialmente y que a partir de ahí pues podamos enfocar el 2018 con todo lo que se avecina también, porque hay muchas partidas que nos condicionan dentro del propio MEDI, de los planes que ha desarrollado el Cabildo.
Se contempla un periodo anual de varios años, tantos como 5 o 6, con lo cual tenemos que transmitirle a ellos y que nos comuniquen realmente la ejecución de esas iniciativas, en qué anualidad se producirá, para también recoger nuestra aportación, que en muchos de los planes pues estamos hablando del 10, 15% y en algunos del 50%, y eso lógicamente lo tenemos que recoger en nuestro presupuesto. Con todo este elemento de ingredientes, aspiramos, repito, a que en octubre podamos hacer una aprobación inicial de ese presupuesto y ya trabajemos con un documento real. Santiago, ¿por qué ocurre esto en Los Silos y no ocurre en otros ayuntamientos de la comarca, cuanto menos, que aprueban sus presupuestos en ejercicios anuales o a lo sumo en una prórroga de un año? Lo máximo ocurrió, por ejemplo, en el Tanque, pero en la legislatura anterior, con un gobierno en minoría, ahora en mayoría absoluta, tal como está el Partido Socialista en la Corporación Silense que tú presides, y estas cosas no ocurren en otros ayuntamientos. Pues, ¿por qué ocurre en otros? No soy yo el que tiene que dar las explicaciones. Imagino que tendrán una forma de trabajar diferente, que tendrán un número de trabajadores diferentes o unas áreas divididas en subáreas diferentes. Pero para nosotros, repito, la aprobación de la prórroga del presupuesto nos garantiza seguridad en el apartado presupuestario, nunca mejor dicho, nos garantiza que hay partidas para sufragar los diferentes gastos que puede afrontar el ayuntamiento, y es verdad que generar un nuevo documento, especialmente para nosotros en los últimos años, con notificaciones respecto a partidas que desaparecían, a implementación de otras que no estaban, etcétera, hemos preferido garantizar la seguridad jurídica haciendo la prórroga, trabajar con modificaciones de crédito cuando se necesite para algún tema puntual, alguna aparición de nueva subvención o de proyecto que no estaba contemplado, y sinceramente no nos ha ido especialmente mal. Con eso, más, repito, uno de los elementos más importantes es que tenemos la Secretaría y la intervención en una misma persona intentando llevar todo ese apartado, más lo que significa el área de intervención, que es muy complicada y muy difícil con el personal que tenemos. Desarrollar un documento realista se nos ha complicado. Si los otros ayuntamientos han podido hacerlo y les ha ido bien, lógicamente un aplauso para ellos, pero para nosotros, repito, ha sido muy, muy complicado, y no es un motivo para estar orgulloso ni para hinchar el pecho, pero lo cierto es que la realidad está ahí. Y no solamente es una cuestión que pueda valorar yo desde un micrófono en una radio actuando como político, sino que el propio servicio nos dice que es muy difícil generar un documento de ese calibre, de la importancia que tiene, siendo realistas y haciendo las aprobaciones de las cuentas generales, haciendo las liquidaciones, haciendo los informes trimestrales al gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva una sobrecarga de trabajo que, repito, acaba siendo muy complicado poder resolver un documento, ¿no? ¿No afecta, alcalde, el estar con presupuestos prorrogados a la fiscalización de la audiencia de cuentas? En principio, en ningún aspecto. Lo que hacemos con respecto a las diferentes partidas es, como decía antes, si surge algún tipo de iniciativa que necesite de financiación, anular aquellas que no se van a utilizar o reconducir algunas que sabemos que no se van a agotar, y hacerlas efectivas en una nueva partida con respecto a un nuevo cargo de una subvención o de la iniciativa que sea, ¿no? Con lo cual es simplemente eso, hacer una modificación de crédito que no es exclusivamente Los Silos el que lo hace, sino que lo hacen todas las administraciones, no solamente los ayuntamientos, y que viene a decir también de cómo se trabaja un presupuesto, ¿no? Después de haberte pasado un año haciendo un trabajo concreto y determinado y dotando de una partida concreta con euros a una obra o a ejecutar un proyecto, luego tienes que anularlo, entendemos que por falta de previsión, para luego pasar a otra, ¿no? Eso también dice mucho de los presupuestos que se pueden realizar un poco, porque hay muchos compañeros que me dicen, yo cojo el del año pasado, le implemento un tanto por ciento y básicamente así continuamos, ¿no? Nosotros no queremos hacer eso. Queremos hacer un presupuesto que sea más realista. Por supuesto. Que las cuentas, es que digamos, si no, en la práctica diaria o mensual o de planificación de gastos sea más realista, es lo que quieres decir. Sí, Narciso, porque te estoy hablando de mediados de octubre, pero te podría decir mañana, cogemos el presupuesto, la liquidación del presupuesto del año 2016. Que también las liquidaciones
no afecta al que esté con cuentas prorrogadas, también se liquidan los presupuestos de ejercicios anteriores. Por supuesto, es que eso es una obligación de todas las administraciones, ¿no? Para ver, por así decirlo, cómo han salido las cuentas, dónde están los ingresos, los gastos, y eso se hace en todas las administraciones, ¿no? Entonces, es cierto que cumpliendo con esas liquidaciones, haciendo los análisis pertinentes cada X meses, de remitir información, hay una saturación de trabajo muy importante que, repito, aspiramos a que se pueda resolver a mediados de octubre. Y decía que si lo que se busca por parte de algunos es simplemente aprobar un presupuesto por aprobarlo, ya no podría decir que es a mediados de octubre, sino que mañana lo aprobamos, cogiendo la liquidación del 2016, incrementando en porcentajes el capítulo de personal y demás, y presentando unas cuentas pues que pueden ser hasta cierto punto razonables, pero aspiramos a otra cosa. Ya. Alcalde, información de finales de agosto, los núcleos silenses, leo titular del comunicado de prensa que publicábamos en nuestro periódico, en el periódico de Icoden Daute. Los núcleos silenses de Erjos y Tierra del Trigo dispondrán de una red de riego. El Cabildo adjudicaba la ejecución de las obras por un importe de 141.000 euros, que no es una cantidad baladí, ni mucho menos. Se han comenzado ya las obras de esa red de riego, están pendientes de que comiencen, pero sin duda, es importantísimo para dos zonas tan agrícolas, de tanta importancia rural y agrícola como Erjos y Tierra del Trigo, ¿no? Sí, y además con el tiempo que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Donde este año prácticamente no ha llovido, donde se han adelantado todas las vendimias, no una semana ni dos, sino incluso algún mes, y donde la inexistencia de agua en muchas de esas áreas significaba pues que la tierra se dejaba sin producción porque no se podía garantizar que se pudiera recoger al final el producto, ¿no? Es una muy buena noticia, posiblemente pues no es algo que redunde en una nueva plaza y en una nueva infraestructura de 3 plantas, pero para la gente de la zona, que ha sido una reivindicación muy importante durante muchos años y que después de diferentes gestiones hemos conseguido que se pueda financiar, entendemos que es una muy buena noticia porque aquel que quiera hacer el acercamiento al sector agrícola e intentar recuperar las tierras, no es lo mismo decirles que no hay ningún tipo de conexión cercana a que puede disponer en cualquier momento del agua pues para poder regar, ¿no? Con lo cual es una muy buena noticia. Estamos ya en los últimos trámites finales de reenviarnos información entre el Cabildo y el Ayuntamiento, y estoy convencido que en cuestión de alguna semana pues podrá ya comenzar la ejecución y pueda también desarrollarse esta propuesta. Uh-huh. ¿Cómo está resultando después de la adecuación de la trasera del convento de San Sebastián, del antiguo convento de San Sebastián, como zona peatonal, de parking también por un lado, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero en fin, también se ha celebrado en estos días también últimos, en estas semanas últimas, el Festival Boreal, etcétera. ¿Cómo está resultando esa zona en cuanto a la dinamización del pueblo, de la villa? Yo creo que nos ha dado ¿Le ha dado un punto de inflexión? Sí, 1 o 2 puntos de inflexión, permíteme la broma. Se ha convertido en un lugar de realización de actividades. Como bien comentabas, el Festival Boreal, uno de sus escenarios naturales era ese entorno. Durante las Fiestas de la Luz hemos celebrado parte de los actos en ese lugar y notas que la gente lo acepta ya como suyo, ¿no? Y acaba reivindicando que muchas más de las actividades se puedan desarrollar en ese entorno. Siempre transmitimos que el proyecto general inicial no era que ese lugar se convirtiera en un escenario exclusivamente, sino que su función principal, más allá de darnos visibilidad, de romper los muros y de que la gente viera parte de nuestros encantos en esa entrada, era también la zona de estacionamientos para la reactivación del comercio, para la atención en el centro de salud comarcal, para que la gente, cualquier gestión que tenga que hacer, administrativa, de compras, etcétera, pues tuviera un lugar muy cercano donde poder estacionar. Y haciendo una especie de mezcla entre unas cosas y otras, pues la verdad que ha cumplido con las dos funciones de forma muy importante.
todo el que nos presenta una iniciativa que quiere desarrollar en ese entorno y acaba viendo ese espacio, nos dice que la quiere desarrollar allí. Muchas veces tenemos también que intentar limitar, pues, digamos, las celebraciones para que, repito, también cumpla con la función de estacionamiento y de desahogo de los aparcamientos del casco histórico. Bueno, si le parece al alcalde de Los Silos, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, para luego seguir en esta entrevista comentando diversos aspectos de la actualidad de la villa silense. Hablaremos del tema de la depuración de aguas, que, bueno, saben por supuesto, los vecinos de Los Silos y de toda la comarca, lo que ha ocurrido con la depuradora comarcal, que se ha atrasado por la polémica que surgió en cuanto a su localización. La villa y puerto de Carachico ha comenzado ya obras en la depuradora de Las Cruces, que afecta también, obviamente, a la villa de Los Silos, y queremos saber en ese aspecto qué es lo que el alcalde de Los Silos y el ayuntamiento en sí mismo piensa al respecto, en fin, cómo está esa situación, porque sinceramente hay una cierta ambigüedad en la información en cuanto a que ahora mismo, bueno, no se ha definido la localización exacta, alternativa, etcétera. Escuchamos unos minutitos de publicidad y volvemos. Noroeste 7, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio, FM 91.4. El Centro de Iniciativas... Plazo abierto de matrícula. Infórmate en tu centro más cercano en unedtenerife.es. Estás escuchando Noroeste 7, con Narciso Ramos. Seguimos conversando en entrevista con Santiago Martín, alcalde de la Villa de Los Silos. Después de estos minutos de publicidad, me gustaría preguntarle al alcalde silense sobre un proyecto que, desde luego, viene siendo desde hace años una aspiración importantísima para la costa de Los Silos, que es el proyecto de la regeneración de la playa de Agua Dulce. ¿Esto en qué situación está, Santiago? Bueno, como hablábamos en su momento, hace algún tiempo superamos diferentes cuestiones administrativas en cuanto a la aprobación del proyecto, la comunicación a los afectados, los informes de área de diferentes administraciones que tienen que informar, el desarrollo de la obra, y al final, pues hace ya algunos años, en un recurso de parte de los propietarios de las obras afectadas por la expropiación, con un visto bueno judicial, pues se echó para atrás la propuesta, ¿no? Esto nos ha llevado a un nuevo análisis, a una nueva visión del proyecto, y que ha comenzado pues con una ordenación del litoral, desde la caleta de Interián hasta la zona de Buenavista, con implicación de todos los afectados, de diferentes colectivos, de individuales, de grupos, de todos aquellos que quisieran y pudieran aportar algo con respecto a esa reestructuración, que no solo afectaba a Playa de Agua Dulce, sino que afectaba a todo el entorno, y entendemos que es muy importante, teniendo en cuenta pues la vinculación del suelo agrícola con el desarrollo costero, con los viales, con la importación del carril bici, con todos los elementos de expansión agrícola, todo esto mezclado en un documento que se ha redactado, repito, con la participación de todo aquel silense que así lo ha estimado oportuno, y que estamos ahora pues a la espera de un informe. Ha habido un error de transcripción que ha hecho que se haya retrasado cuestión de semanas, pero se resolverá en un pleno próximo la posibilidad de que ya definitivamente las áreas afectadas empiecen a informar, y a partir de ahí, con el proyecto definitivamente aprobado, pues empezar a desarrollar la iniciativa. Lo interesante de esto, de esta propuesta, es que tiene el visto bueno por parte del Cabildo para hacer efectiva el pago de los terrenos de la expropiación, que así intentamos negociar con ellos, entendiendo que el desarrollo costero de Los Silos estaba en la línea de los 4 grandes proyectos que el consorcio de la Isla Baja se marcó. Sí. Y que, igual que las expropiaciones de las diferentes propuestas en los otros 3 municipios fueron con cargo al Cabildo, entendíamos que el desarrollo costero también se tenía que hacer así,
y se han habilitado pues las cantidades oportunas para hacer frente a la expropiación y para iniciar, una vez expropiados los terrenos, pues la continuación con cabida presupuestaria para desarrollar la propuesta. Pero claro, el monto fuerte económico tendrá que venir de Costas, ¿no? Entiendo, del Estado, ¿o no? Si Costas considera oportuno participar, lo hará, pero siempre la línea de ellos es desarrollar las iniciativas en base a lo que pide cada comunidad autónoma y en Canarias cada cabildo. Ah, ya. Y el cabildo lo ha puesto como un proyecto estratégico insular, ¿no? De interés insular, no solamente en la comarca, sino en la isla. Entonces entendemos que una vez solventados los trámites administrativos, que no han sido fáciles, lo que suele ser más difícil, que es la financiación, está garantizada. Entonces estamos intentando que este tiempo pase lo más rápido posible, que los informes lleguen lo más rápido posible, y una vez que tengamos completo el expediente, pues que las administraciones hagan frente al pago de las expropiaciones y empezar a comenzar la obra. Igual que te decía que el presupuesto podemos tener fecha, para esto será difícil plantear una fecha concreta, porque todo depende, repito, del tiempo que tienen las administraciones de informar y de sus informes, ¿no? Que entendemos que, como ya hemos tenido reuniones con ellos también para el análisis pormenorizado del entorno costero, no hemos querido plantear propuestas que sabemos que las diferentes áreas las van a informar de forma negativa, sino que hemos actuado al revés. Nos hemos reunido primero con ellos y les hemos dicho: vamos a hacer un análisis pormenorizado del entorno costero, cuáles son las dificultades, qué elementos son insalvables. Ellos nos han planteado pues las líneas que ellos consideran oportunas en cuanto a que no se limiten determinados aspectos. Y bueno, ya repito que ha salido un documento, creemos que muy interesante y que puede ser el punto de partida de reconocer definitivamente la situación de Playa de Agua Dulce, pero también de poner en su sitio mucho del desarrollo de la costa, que para los silenses es un lugar especial, ¿no? Es un lugar muy importante, muy visitado, que es uno de nuestros orgullos, más allá de nuestro casco histórico y de nuestra naturaleza, zona de medianía, y queríamos tener mucho cuidado y escuchar a muchos de los afectados, entre comillas, pues para que el documento fuera lo más consensuado posible. Y entiendo yo, alcalde, que también en el futuro, ese futuro ideal con el proyecto de Agua Dulce, cuando sea, que obviamente, como tú señalabas, no tiene fecha, ojalá pudiera tenerla, bueno, la Costa de los Silos, con esa playa rehabilitada, el turismo en lo que es la planta hotelera del hotel Luz del Mar, etcétera, bueno, un atractivo más para el turista, saber que hay, además de las piscinas de Sibora, etcétera, que va a haber una playa ahí en condiciones, ¿no? Sí, está claro. De todas formas, las infraestructuras hoteleras, afortunadamente, sin ese proyecto les va muy bien. O sea, esto vendría... Sí, pero bueno, que eso le añadiría. Exacto, por supuesto. Y además, ya digo que es una reivindicación histórica y a la que no estamos dispuestos a renunciar, bueno fuera, ¿no? Pero repito que también muchas veces tienes que hilar fino, ¿no? El entorno desde La Ballena hacia Buenavista se ha convertido en un lugar para el ocio, para hacer deporte, para hacer actividad física, donde se combina la bicicleta con el caminante. Todo eso hay que intentar gestionarlo de forma correcta para que cada uno tenga su espacio, su sitio y que podamos disfrutarlo entre todos. Está previsto a lo largo de este año comenzar la ejecución del carril bici desde Garechico hasta Buenavista. Ese elemento también vendrá a consolidar unos espacios determinados, pues para que determinados vehículos puedan acceder en condiciones y en garantías de seguridad. Con lo cual, todo esto que ahora se está proyectando o que está a punto de comenzar en su ejecución, en este documento ya queda plasmado y queda, digamos, garantizada la ejecución de todo este tipo de iniciativas. Es verdad que en su momento se planteó el desarrollo costero como el elemento a desarrollar en el término municipal y que, bueno, más allá de que ya se hayan ejecutado la rehabilitación del Charco de la Araña, con el paseo, la rehabilitación y la puesta en normativa de las piscinas, el dique de protección de la rampa de Varada, el charco de Juaniquín, la rehabilitación del charco del Inglés, aspiramos a que esto no pare y a que continúe, ¿no? Porque si bien en los otros municipios era un proyecto concreto delimitado con metros cuadrados y en un área determinada, a nosotros, pues nuestra costa va desde la Caleta de Interián hasta Buenavista y hay muchos espacios que queremos adaptar, ¿no? Y poner en uso. Hablemos de saneamiento, de depuración de aguas, los silos. En declaraciones de tu concejal de aguas, Ángel Hernández,
Es un municipio que cuenta, señala Ángel, con más del 80% de la red de saneamiento operativa. Siempre ha sido un ayuntamiento, el de Los Silos, preocupado y que ha apostado por cumplir la normativa vigente en temas de saneamiento y depuración, y de ahí el que más del 80% de esa red de saneamiento esté operativa. Ustedes también, recuerdo en entrevista que le realizaba a Ángel Hernández aquí hace pues un año prácticamente, antes de que la depuradora comarcal se presentara ese proyecto en la Casa de Piedra de Garachico, creo que fue en febrero o marzo de este año. Ya hablaba Ángel de que en unas primeras reuniones fue Los Silos quien apostaba por actuar de forma comarcal en el tema de depuración de aguas. A principios de julio, que en la entrevista de julio lo citábamos cuando estabas tú aquí la última vez, pues ya el Cabildo, dentro del plan de cooperación, que ahora es norma, que me parece muy buena idea, lo decía el propio consejero, el vicepresidente Aurelio Abreu, también en julio aquí, que las obras de saneamiento se incluyan en el plan de cooperación, cosa que hasta este año no era así. Con esto del saneamiento, con esas obras de saneamiento incluidas en el plan de cooperación, más de 1,5 millones de euros de inversión para Los Silos, pero y la depuradora comarcal, en fin, hay ahí un mare magnum importante de acción y al mismo tiempo de espera, ¿no? Sí, yo creo que es interesante hacer un recorrido cronológico, ¿no? Por más que se explique, yo creo que nunca está de más hacer un nuevo repaso. En su momento, cuando se presenta el plan hidrológico, hace ya pues más de 10 años aproximadamente, 14, bueno, tal vez menos, algo menos. Cuando se nos remite el documento, se hablaba de un modelo de isla en el que el tratamiento y depuración de las aguas se tenía que hacer de forma comarcal y que eso era innegociable. No a 31 sistemas de depuración, que cada uno hiciera lo que quisiera de la forma que quisiera. Sin embargo, te interrumpo, sí. Sin embargo, el Cabildo ha hecho una radiografía del saneamiento de los 31 municipios y lo ha llevado ayuntamiento por ayuntamiento, esa radiografía. Sí, porque para plantear un plan de cooperación que vaya destinado exclusivamente a saneamiento, necesitaba hacer ese diagnóstico. Uh-huh. Y claro, si a Los Silos, con más del 80% de la conexión, incluso yo diría que algún porcentaje más, de los vecinos conectados a saneamiento, recibimos 1,5 millones de euros y las obras para dejar el municipio al 100% son 600.000, está claro que hay un remanente de casi 1 millón de euros de libre disposición para el municipio, ¿no? En esta propuesta lo que planteábamos era, está muy bien que ese dinero vaya para cooperación, pero aquellos municipios que hemos hecho la tarea y hacer saneamiento no es algo que te agradezca a nadie, porque es algo que no se ve, es algo que levanta las calles, es algo que afecta a los comercios, a los colegios, a la circulación, al tránsito, absolutamente a todos en negativo, y que, bueno, la gente empieza un poco a percibir lo bueno de la obra, pues cuando llueve y las canalizaciones de agua pues van divididas, unas al barranco y otros al saneamiento, cuando digamos el asfalto repone la vía dañada, etcétera, ¿no? En esa propuesta lo que planteamos nosotros en el plan hidrológico, cuando se dijo que se tenía que hacer de forma comarcal para ahorrar costes y obtener una rentabilidad en la reutilización del agua, de forma importante, era que no considerábamos oportunos en aquel momento que el sistema fuera comarcal cuando habían déficit en los municipios en cuanto al tratamiento, ¿no? Que nosotros planteábamos que era en aquel momento más interesante, no descartando la posibilidad de comarcalizar, hacer un análisis importante a nivel individual de cada uno de los sistemas y repararlos, ponerlos en buen funcionamiento y que luego en un futuro, con la disposición económica que se pudiera, plantearnos el tema comarcal, pero con denuncias de vertidos y con elementos fiscalizadores encima de nosotros diciendo que los sistemas individuales estaban en mal estado, plantearnos hacer uno comarcal nos parecía cuanto menos a muy largo tiempo. Hace unos 8 años, más o menos. Aproximadamente, la fecha, no sé si era... Sí, creo que sí, hace bastante tiempo. Hace algún tiempo, sí. No sé si fue incluso 14, 15, cuando el documento definitivo se aprueba, antes tal vez, ¿no? Mucho antes. La cuestión es que a nosotros
nosotros planteamos esa alegación y fuimos el único municipio que presentó una alegación de la comarca. Y dijimos, el sistema comarcal puede ser interesante, pero en la situación de partida que tenemos los municipios de menos 20, vamos a intentar llegar a 0 y luego nos planteamos subir hasta 99, ¿no? El Consejo Insular nos dijo que le parecían muy interesantes nuestras aportaciones, pero que no ha lugar, que el sistema comarcal era comarcal y que se iba a ser comarcal. En su momento, lo que se planteó fue, digamos, comenzar con una fase 1, que es conexión de Garachico al sistema de tratamiento de los hilos y empezar a dotar de partidas para el resto de iniciativas, que sería Buenavista con su estación depuradora, más las diferentes canalizaciones para el riego agrícola, etcétera. Cuando hablamos de temporalización se nos habla de que bueno, eso podía ser a muy largo tiempo. Entonces nosotros entendimos que eso no se podía ejecutar, ¿no? Que la fase 1 de conexión Garachico, Los Hilos, y esto ha armado mucho revuelo, pero es que, no sé, se lo ha comentado incluso al mandatario del término municipal de Garachico y es perfectamente entendible. O sea, si hay un vertido en un lugar determinado y la única obra que tiene financiación es que ese vertido se desplace 2 kilómetros a la izquierda, no estamos hablando de un sistema de depuración comarcal, sino de que algo se traslade hacia un lado, ¿no? ¿Pero eso es lo que se está haciendo ahora en Garachico? No. No, eso es lo que inicialmente se planteó, ¿no? Ya. Entonces nosotros dijimos que o se hablaba de comarca realmente, no solamente en un gran titular de prensa, y empezábamos a hablar de un sistema que se pudiera ejecutar rápido, o nosotros nos íbamos a oponer a esa propuesta, ¿no? Pues donde antes no habían recursos aparecieron, donde antes no había cronología se acotó al año 2001 como la fecha posible de financiación, de finalización de todo el círculo, como yo lo llamo, de cerrar el círculo de depuración, y con esa propuesta entendimos que, bueno, que podíamos comenzar por una fase 1, luego había una fase 2 y 3, si no recuerdo mal, que se quedó cerrada en una fase 2, donde se ejecutaba el resto de obras, ¿no? En este momento de análisis surge algún tipo de dificultad con respecto a la ubicación definitiva de la depuradora y ahora mismo pues el Consejo Insular está estudiando sobre el papel, porque me consta, diferentes propuestas alternativas de reubicación de la depuradora. No hay ninguna todavía. Hay con varias, más posibilidades que otras. Hay varias. Se está hablando, lógicamente, de que la situación tiene que ser de montaña de Taco hacia abajo, hacia la zona del mar. Y en ese sentido, los responsables técnicos son los que están analizando las diferentes propuestas para presentar las que ellos consideren oportunas y hacer la valoración sobre cuál es la mejor, ¿no? En ese caso, pues lo que nosotros hemos planteado es que se estudie bien, porque entendemos que cualquiera de los elementos que se ruede de este proyecto afecta al total, ¿no? Y que claro. Cuando esté todo definitivamente estudiado y consensuado. Y también consensuado. Sí, por supuesto. Con la ciudadanía, entiendo. Sí, por supuesto, con la ciudadanía, con lo que se plantea, porque a lo mejor, bueno, no sé, pueden haber matices con respecto a la ubicación definitiva, al lugar concreto. O sea, todos esos análisis hay que hacerlos, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto comarcal que afecta al municipio en algunos aspectos que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que ha tenido el visto bueno del resto de compañeros de la comarca, incluso de la institución insular, que no se conecte el saneamiento de Garachico hasta que esté terminado todo el proyecto, que el proyecto de Playa de Agua Dulce reconduzca la canalización cuando se ejecute, que las afecciones a los vecinos, especialmente de La Caleta, sean lo mínimo posible, por no decir absolutamente ninguna, y que se reubiquen los posibles elementos que puedan tener alguna posibilidad de que puedas afectarles, y que esos condicionantes se tengan en cuenta, porque resulta curioso que el único municipio que alegó y que se opuso al sistema comarcal seamos nosotros ahora los que tengamos que decidir qué se hace. No. Nosotros entendemos que ese sistema comarcal de depuración es interesante, que es un proyecto de interés estratégico. Así lo hemos visto siempre desde Los Hilos. Que llevamos con los agricultores teniendo conversaciones este verano y que no sabemos ni por dónde tirar del agua, porque es que no hay prácticamente ni para el consumo. Y con esta situación, que puedan venir 14 millones de euros para intentar solventar esta dificultad de un plumazo, creo que es ahora o nunca.
porque... Pero además alcaldes que están obligados. El Cabildo, Gobierno de Canarias, está obligado por Europa a que sea ahora. Sí, bueno, el tema de la depuración de aguas. Posiblemente por eso, pues donde europea. Donde antes no había financiación, ahora la hay, y donde antes no había cronología, ahora la hay, ¿no? Pero bueno, a nosotros, yo entiendo que nos ha venido bien, no como gestores públicos de los silos, sino como vecinos de una comarca que se vende como especial, ¿no? Donde las cosas se hacen de forma diferente, donde reutilizamos nuestras aguas. Cuando la gente me habla de depuración en los silos, les recuerdo que la depuradora de tratamiento de Erjos, que compartimos con el tanque, está situada en los silos. Y que la depuradora de Tierra del Trigo está situada en los silos. Ese 80% de porcentaje no se ha conseguido con una varita mágica, sino con un trabajo y entendiendo que cuando en algunos momentos históricos, con la independencia que da lo que cada uno puede hacer en su municipio, algunos destinaban el dinero para construir polideportivos, nosotros invertíamos esos presupuestos en intentar resolver un problema que entendíamos como grave. Esto vendría a resolver muchas de las dificultades, vendrían a intentar defender una comarca diferente en una isla especialmente diferente también y con una sensación especial de que hacemos las cosas de forma correcta y especialmente en el apartado medioambiental. Y bueno, estamos a la espera de intentar ver cómo se cuadra todo. Aspiramos a que esto se resuelva rápido, a que se hable de una ubicación definitiva, que como bien has comentado, todos los colectivos que tienen algo que decir opinen sobre la nueva ubicación, sobre el nuevo sistema y cómo va a afectar, y que una vez solventemos esto, sí intentar que se produzcan las obras lo más rápidamente posible, porque estaremos en la vanguardia de esta isla, del primer lugar en el que la reutilización de las aguas puede llegar al 100%, ¿no? Uh-huh. Alcalde, nos hemos quedado sin tiempo. Agradezco, como siempre, tu presencia en estos estudios de Icoden Daute Radio. Ahora, con el nuevo horario en esta temporada del Noroeste 7, de este programa por las tardes, entiendo que, bueno, nunca he tenido problemas con ninguno de los alcaldes y alcaldesas teniendo el programa por las mañanas, pero bueno, que en todo caso es un horario mucho más flexible para ustedes, para los alcaldes, para los miembros de portavoces de la oposición, en definitiva, que por las mañanas pues tienen sus trabajos que no es de dedicación exclusiva, como los grupos de gobierno. Y bueno, de aquí a unas 5 semanitas aproximadamente, me gustaría de nuevo contar con tu presencia, al margen de que invitemos también, por supuesto, a otros compañeros y compañeras de tu grupo de gobierno. Y queda pendiente, pero para hacerlo ya prácticamente, lo que yo anunciaba antes de verano, recordarás de aquellas entrevistas intimistas con los alcaldes y alcaldesas de la comarca, en cuanto a, en fin, cómo había sido su infancia, aficiones, nada que fuera de política, ¿no? Todo fuera de la política y nada que fuera de política, ¿no? Sí, me acordé al entrar porque recuerdo que te había comentado que bueno será después de la Fiesta de la Luz, ¿no? Porque hablabas de a finales de septiembre, sí, o algo así, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Para el mes que estaremos viene, encantados para octubre, noviembre ya de romper empezaremos con ese ciclo. Lo típico de una entrevista a un político, ¿no? Que es pues la gestión y tal, que está muy bien, pero bueno, seguramente lo otro también será interesante. Seguro que sí. Santiago Martín, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad, 13 minutos para las 7. Tenemos en el vestíbulo de la emisora a Elvira Tricás, tal como obedece a la comunicación última que me señalaban, y a Benaguare González, directora de comunicación de ICOT de Cine, ese evento que mañana comienza en la ciudad del Drago. Elvira Tricás, presidenta de la Asociación Emeterio Gutiérrez Albelo, propulsora de este evento también, que se ponía en manos de quiero hacer un festival de cine en ICOT en mi pueblo. Hablaba con Nadia Castilla, de la productora que está organizando el festival, y bueno, ahí está, ese festival con muy buen, en fin, prólogo, con muy buena previsión de que va a salir todo perfecto a partir de mañana y hasta el próximo día 30. Vamos a hablar con ellas de este evento dentro de unos 3-4 minutos, después de escuchar unos minutitos de publicidad. Ah, no, pero queda una canción, ¿no, verdad? Gemma Linares. Una canción que yo veo aquí en la escaleta, porque ya ella me estaba diciendo por línea interna, ¿qué pasa con la canción? Isla Bella, ¿no? Ricky Martin. Isla Bella, publicidad e ICOT de Cine.